Bienvenidos a Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Estos son nuestros titulares. Turismo en el Amazonas no respeta la dignidad de los nativos. La cosmovisión sicuani, representativa dentro de los pueblos indígenas. Sección invitado especial, el dirigente en Vera Luis Evelis Andrade. Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Gran parte del pueblo de los indígenas sicuani se encuentran en el departamento del Bichada. Desde el resguardo de Boponé, el cacique Machulú nos habla de la cosmovisión de los sicuani. La historia de los sicuani resulta que nosotros, en la época de los diluvios también, existía un muchacho, y ese muchacho pues se llamaba Samani, se llamaba Kuwei, se transformaba Maduedani, el tal Mazuldan. Él se ha convertido en muchos sabedores, en muchos profetas, como se puede decir, como si fueran profetas. A través de esas historias, entonces Samani, Kuwei, Mazuldani se quedaron sin comida y descubrieron un palo que estaba al otro lado. En esa época decían Manuamena, que era lejos, que cruzaban mar. Pero estudiando hoy en día no era mar, era el río Orinoco, donde está el palo tradicional que se llama Calievirnay. Hoy en día está Calievirnay, nuestro origen está en el mismo Venezuela, en el estado Amazonas, en el territorio venezolano. Y la historia de todos los sicuanis comprende todo lo que es la Orinoquía, lo que es en Arauca, en Casanare, en Meta, y en mismo Bichá, que está la potencialidad de los pueblos indígenas sicuani y en Venezuela. Donde está la Mata de Yopo es territorio de un sicuani, porque había vivido nuestros chamanes, que muchos lo consideran como brujo, un brujo no que chupa sangre, que muchos entienden mal. Para nosotros, un brujo aquí en el concepto sicuani es la enciclopedia, porque en él está todos los conocimientos, las políticas, la ciencia, la educación, la religión, todos los programas que tiene a nivel en Colombia, y puede ser en cualquier país, en cada chamán se encontraba esa espiritualidad. Hay sentido que le decimos malicia indígena. Hay momentos que uno tiene fuera de los mismos 5 sentidos, hay que actuar como indígena. Otros conceptos, ¿como cuál? De creer un pájaro que tiene, que el tal le decimos ticuen, que ese pájaro nos transmite muchos. Hay otro poder que yo llamo el séptimo, que manejan solo los chamanes, los caciques. Ese sentido o ese poder es para controlar el poder del aire, el poder del agua, el poder de la tierra, el poder de subsuelos hacia abajo, lo que hay más abajo de la tierra. La filosofía o la historia nuestra se parte en el origen del árbol, que le dicen Calievirnay, es el origen de la vida, donde están todas las comidas. En ese árbol está en todos los conceptos políticos, educación, territorio, autonomía, gobernabilidad. En ese árbol nos ha enseñado a convivir y a compartir. La ola de
turismo que ha llegado a la selva del Amazonas ha convertido a los integrantes de los pueblos indígenas en un objeto más de atracción turística. Esta situación viola la dignidad de los indígenas. El Amazonas es un territorio, un 90% territorio indígena, donde habita 52 pueblos aproximadamente en toda la Amazonía. En los últimos años ha tomado auge el turismo en el departamento del Amazonas, siendo la diversidad ambiental y cultural su principal atractivo. De hace 6 años para acá empezó como el auge del turismo. Eso es como una nueva bonanza que hay acá, pero donde los dueños de territorio, que son los indígenas, realmente pasan a ser una parte pasiva y no activa. Terminan siendo objetos y no sujetos de lo que es el turismo como tal. Entonces, siendo dueños de territorio, son personas que como nos pudimos dar cuenta, son los guías, son los intérpretes, siendo antiguamente este su territorio. Uno de los territorios ancestrales ticuna es hoy parte de una reserva natural y turística. La isla de los Micos es una isla que tiene 450 hectáreas aproximadamente, que ancestralmente pertenecía a los pueblos ticunas, que actualmente luego fue, se apropió un extranjero del territorio. Luego tuvo problemas de narcotráfico y luego esto ahora pertenece a extinción de dominios, a superpacientes. Y el gobierno lo concesionó al Hotel de Cameron, el cual está funcionando como un sitio turístico. No podemos hablar de no pérdida de territorio, hemos perdido muchísimo territorio, más en esta zona del trapecio amazónico, donde las organizaciones y los cabildos y los resguardos se han reducido a espacios muy pequeños. El turismo llega como una bonanza más, siendo empresas externas las que reciben los mayores beneficios. Lo que ha sucedido es que foráneos o empresas o cadenas hoteleras o multinacionales vengan y se apropien del tema del turismo y del territorio y son los que realmente ganan. Hay empresas que no han dejado nada a nuestra región, por ejemplo las cadenas de hoteles como de Cameron o Home Vacation, que han llegado y realmente no dejan que la gente, el turista, se intercambie con el guía, con la persona de aquí de la región, y entonces es ahí donde tenemos un poquito como de desvío del rubro que debería ser destinado para nuestro municipio. Los indígenas son vistos como parte de un paquete turístico, sin que sean ellos mismos quienes lo desarrollen. Ellos son una materia muy fundamental en nuestro trabajo, porque la verdad es que ellos inician este trabajo del turismo con sus artesanías, con sus danzas, en fin, y abriendo camino. ¿Abriendo camino cómo? Pues ellos haciendo sus veredas, nosotros vamos, los visitamos y eso ya es hermoso para el turista. Si bien el turismo es una alternativa de desarrollo sostenible, se requieren procesos de acompañamiento, de consulta previa, libre e informada, así como el consentimiento de los pueblos indígenas. Un indígena sin territorio es un indígena muerto, o sea, eso lo debemos tener claro. Y el turismo ha hecho que haya venido mucha gente desde afuera y se vayan quedando y vayan comprando tierras y vaya disminuyendo los territorios indígenas. Nosotros somos los guardianes de la selva, por años milenarios, por siempre y para siempre. Y eso no ha querido reconocer el mismo Estado y los gobiernos. Ajeducuey con Colombia Nativa. Nia Opunaducay en Colombia Nativa. Luisebelis Andrade Casama, indígena del pueblo Embera Dóida, ha sido uno de los líderes más representativos dentro de los pueblos indígenas en Colombia. Ahora inicia su carrera política por el movimiento alternativo indígena y social MAIS. Don Luisebelis Andrade Casama, bienvenido a Colombia Nativa. Muy buenos días. Bueno, estamos en un contexto electoral. Todo esto hace parte del resultado de la lucha del movimiento indígena, primeramente. ¿Quién es Luisebelis Andrade? Yo soy
hijo del pueblo Embera, del departamento del Chocó, es consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Lo hemos conocido más en el ámbito nacional, también antes de la UNIC, pues en Centro de Estudios Étnicos, con el padre Jesús Flores. Háblenos de su trabajo allá en sus comunidades. Claro, es que antes de estar en la Organización Nacional Indígena de Colombia, yo fui responsable de la pastoral indígena en la diócesis de Quibdó, en mi condición de sacerdote. Y desde allí acompañé los procesos organizativos, la lucha de nuestra gente, pero también prestaba un servicio en materia humanitaria en el marco del conflicto armado, toda vez que las comunidades necesitaban ese acompañamiento. Hablemos de esos dos periodos en la Organización Nacional Indígena de Colombia, que podamos decir esto lo hicieron en estos dos periodos. En el primer periodo creo que hubo un proceso de recuperación de la credibilidad en la UNIT al interior de los pueblos indígenas, un relacionamiento con otras organizaciones que se había visto fracturado por varios factores. También la recuperación y la credibilidad frente a la cooperación, a la institucionalidad, por todo el tema de fortalecimiento administrativo de la UNIT. Y avanzamos en mucha serie de acuerdos. Otra cosa es que no se cumplieron. Tanto es que algunos de los acuerdos que retoma la minga pasada son acuerdos que ya habíamos pactado, lo que pasa es que no los habían cumplido y yo espero que hacia adelante cambie esa situación para bien de la organización, para bien de quienes la dirigen, para bien de todos los pueblos indígenas, y es que no sigamos repitiendo tantas concertaciones, tantos acuerdos que luego no se cumple, o que para cumplirlo hay que hacer minga. Yo le decía eso al gobierno ayer. Y ya volvemos con usted en Colombia Nativa. Ahorita vamos para el pueblo nuevo. Anteriormente se llamaba Pueblito, pero ahora se llama Tecubuncuanayaj. Es un pueblo nuevo que ya hemos construido con la organización Guanabindúa Tairona y con el Parques, con la ayuda de Parques. Y vamos a ese pueblo. Uno del paso que va para mí está como 1 hora y 10 por ahí más o menos, pero para como el ritmo que vamos nosotros, llegamos como, supongo que como 3 horas y media por ahí. Santa Marta está como 30 minutos, en carro, ¿no? Y en el pueblo donde vamos a llegar, donde está Mamá Alejandro, pues también cultivo su yuquita, maíz, piña, los hermanitos menores, pues una mata de cocas para el uso de nosotros. También malangas, cosas así nosotros sembramos. Tecú es el dueño de todo el oro, más bien es el fabricador de oro. Y Buncuanayaja es la esposa de Tecú. Entonces, el pueblo ya es Tecú Buncuanayaja. Y es el nombre que se consultó con los mamos y es el nombre tradicional de nosotros que tiene. Después del límite del parque hay jaguar, hay mono, hay tití, hay ñeque, hay perro salvaje. La afectación viene desde que llegó los españoles aquí en Colombia. Ya aproximadamente hace 500 años. Sí, desde ese día nosotros éramos paz, tranquilo. Pero desde ese día ya comenzamos a sentirnos afectados
por la violencia, por el robo del oro, del tesoro que había aquí en el pueblito. El único pueblo que estamos haciendo el nuevo, Tecubún Cuanayaja, ese es el único pueblo que hay. A pesar de que el territorio, el sitio sagrado es de nosotros, pero el Estado, el parque, no sé, no ha querido que nosotros que nos instalemos a nuestra zona, a sanear, a curar todos los daños que se ha hecho. Así, hemos luchado por eso, los mamos han luchado. Hace unos años habíamos construido un Cansa María, un Ujue allá, y fue quemado por los parques. Estos piedregales que están hechos, como puede ver, es hechos de hace como 1500 años. Y se supone que aquí no puede haber turistas para poder sanear las cosas. Esto es sitio sagrado, aquí no puede venir cualquier persona a ver estos sitios, porque estos sitios es sagrados. Y de aquí se ha sacado muchas cosas, se ha guaqueado, se ha hecho muchas cosas, se ha perdido muchos objetos sagrados. Y eso le ha afectado mucho a los mamos. Como pueden ver acá, estos son unas entradas, miras, estos son los principales daños que ha hecho los hermanitos blancos. Y ya estamos acá, en el lugar donde vamos a seguir recuperando lo que es de nosotros, lo que es de los mamos, los objetos sagrados, para poder sanear todos los daños que ha hecho los hermanitos menores. Y pues como dicen los mamos, la carga no son de los hermanitos menores, sino la carga es de los mamos. Y estamos en el sitio donde vamos a llegar y seguiremos conversando, seguiremos hablando sobre estos. Saludan a Concheme, Tuco e indígena Cuna Nariño Manda. Ñamsamos onche Colombia Nativama. Ugbey, Javi Odomaya en Colombia Nativa. ¿Por qué la candidatura al Senado? Primero porque estoy respondiendo a un llamado y a la voluntad de muchos líderes y organizaciones del país que me han pedido que asuma esta vez esa responsabilidad de aspirar al Senado de la República por la circunscripción especial. Creo que hay algo ahí de credibilidad, consideran que puedo hacerlo bien y espero, no sé, espero ganar y no ser irresponsable en ese sentido. Y segundo, que es una cuestión también de convicción y de personal. Creo que he cumplido con un papel importante ya en varios espacios. Ahora me corresponde hacerlo, si es posible, de este escenario, trabajar por los derechos de los indígenas, los grupos étnicos y muchos otros sectores. ¿Cree usted que siendo un candidato alternativo de los pueblos hay garantías, hay condiciones para ejercer la campaña y hacer efectiva y ser triunfante en este espacio? Ese es un tema, me parece que, muy interesante. Creo que yo considero que hay discriminación porque debiera de haber garantías en todo sentido, sobre todo de orden financiero, para que los candidatos de movimientos como de los indígenas, de los afro y de sectores sociales que no tienen ciertas condiciones económicas puedan hacer su campaña de manera digna. Lo que vemos es que a nosotros como candidatos indígenas nos toca hacer mucho esfuerzo, mucho sacrificio y el día de las elecciones lo que observamos es que llega una cantidad de gente a ofrecer dádivas. ¿Cuál es el procedimiento de las propuestas que se han dado con las comunidades o con las organizaciones o con las autoridades para el ejercicio legislativo que se vendría?
Yo creo que hacia el futuro lo que se quiere es un nivel de coordinación entre los congresistas indígenas, las organizaciones, los distintos escenarios de construcción de propuestas de política, los distintos escenarios de concertación, es acompañar esos procesos, abrir puertas para hacer incidencia, que los problemas, las propuestas, las necesidades de los pueblos indígenas como de otros sectores que no son tenidos en cuenta puedan ser considerados. ¿Cuáles serían los temas grandes a proponer o defender en ese ejercicio? Defender por el derecho a la consulta previa. Ya hay un avance y si no logra consolidarse muy bien, hay que trabajar todo el tema de autonomía de los pueblos indígenas en todas las materias, en los 5 campos, en la parte administrativa, en materia de justicia, en materia fiscal, en materia de gobierno. Todo eso hay que apoyarlo. Hay que trabajar por la protección de todos esos pueblos en riesgo de extinción, trabajar presupuestos para la educación y la salud. Ya sabemos que están trabajando los sistemas, eso hay que fortalecerlo. Queremos trabajar fuertemente que pueda haber presupuesto no solo para tierra, sino para desarrollo productivo, todo el tema económico. Los indígenas requerimos avanzar en autonomía económica. Para finalizar, ¿qué es y cuál es el movimiento que usted busca? Yo hago parte del movimiento alternativo indígena y social creado por la Organización Nacional Indígena en respuesta o en cumplimiento del 8º Congreso Nacional celebrado en el 2012 y ratificado por Asamblea. Estamos en una terna con el compañero Jesús Chávez del Cauca, la compañera Rosa Iguarán de La Guajira, y para Cámara tenemos 3 candidatos que son el Taita Víctor Jacanamijoy, Sebastián Hansasoy y Rodolfo Adán Vega Luque. Él es Luis Evelis Andrade Casama, candidato al Senado de la República por el movimiento Maíz. Uy, güey, nuere o maivilla, ajá, en Colombia nativa.